Entonces, teniendo las máquinas que son servidores corriendo, de hecho ni siquiera entre los servidores, hay que iniciarlos solamente, ya no vamos a trabajar directamente sobre ello. En el equipo cliente subimos una carpeta que les compartí que se llama ejemplo 1, en la cual vienen 3 archivos de conexión PHP que los vamos a ocupar nosotros para hacer la parte interna de la aplicación, el backend, todo lo que es conexión hacia la base de datos. ¿Ya? El frontend se hace con cualquier lenguaje orientado a web, puede ser Java Web, puede ser HTML5, puede ser cierto ASP incluso, si hubiera sido esto en .NET, no importa, porque los lenguajes igual se pueden integrar. Ya, pero nosotros como estamos trabajando con NetBeans, el lenguaje más apropiado sería un lenguaje como, ¿cierto? Una plataforma como Java Web o podría ser HTML, ¿cierto? En la parte de diseño, la parte frontend. Y en la parte interna, PHP, ese sí que no lo cambiamos, ¿ya? El resto, incluso la parte frontal de la aplicación, ustedes queda elección, pues. Incluso lo pueden ocupar algún framework para hacer el diseño como Bootstrap u otro, ¿cierto? Que ya están prearmados y les permite hacer una maquetación bastante atractiva. Ya. Tenemos los 3 archivos. Nosotros vamos a hacer un ejemplo de conexión para ver cómo funciona esto. Y lo primero que vamos a hacer desde el cliente es abrir los 2 servidores de base de datos con phpMyAdmin y p/phpMyAdmin para crear una base de datos de ejemplo en ambas máquinas. Entonces, todo esto del cliente. Dirección IP. Comenzamos con el Windows Server. En realidad hacemos una base de datos y en realidad es copiarla en la otra, ¿cierto? Son iguales. Son iguales. Iniciamos sesión. Entonces. ¿Ya? Tenemos algunas bases de datos, incluso tenemos las del taller con evaluación, que el que hay que hacer en realidad después, la idea es que no practiquemos inmediatamente en la base de datos oficial, por cierto, practiquemos en otra base de datos y ya cuando manejen las conexiones lo aplican esto a su ejercicio, ¿cierto? Para no dañar archivos ni borrar cosas. Practiquemos primero una base de datos que vamos a crear nosotros. La base de datos la vamos a llamar ejemplo 1. Vamos a crear un proyecto que se llama ejemplo 1 también, para que nos quede más fácil, ¿cierto? Practicar primero. ¿Sí? Vamos a hacer una base de datos nueva que se llame ejemplo 1. Ejemplo 1 para este taller de práctica. Antes de pasar a la aplicación oficial. ¿Tengo lanzamiento por defecto? Por defecto, tal como viene, la idea es que vamos a hacer la base de datos acá y la vamos a importar al otro servidor. ¿Ya? Vamos a hacer en este servidor primero. Vamos a hacer una tabla que se llame usuarios. Usuarios que tenga 3 campos. Vamos a insertar en una tabla 3 campos de ejemplo. Usuarios y número de campos 3. Ya, los campos que vamos a tener va a ser usu-root de la tabla usuario, usu-nombre y usu-apellido. Recuerden que es una tabla bien sencilla, modo de ejemplo. Root vamos a registrarlo modo varchar, largo 12. Nombre lo vamos a registrar varchar, largo 15. Y apellido varchar, largo 15. ¿Ya? Clave principal, ¿cuál vamos a declarar? Root, ¿cierto? Primary key. En la llave, en la misma fila donde está la clave principal, uso root, está la llave. Ahí la marca, primary key. Primary key, llave primaria. Continuar. Llave primaria. Recuerda que estamos desde el cliente hacia el Windows Server. Windows Server con base de datos. El motor Magizam lo dejamos por defecto, no lo cambiamos a InnoDB. De hecho, en la ejercicio anterior tuvimos que cambiarlo. ¿Se acuerdan? De InnoDB a Magizam, aquí ya me dice. Una pregunta, ¿cuándo debo usar un motor Magizam y cuándo uno InnoDB? En MySQL. ¿Cuál será la diferencia? Si les suena algo el concepto, ¿o será lo mismo? No es lo mismo. Cuando nosotros usamos un motor Magizam, es un motor básico. Es cuando estamos trabajando con tablas relacionales. Una base de datos conoce sus propias tablas internas. 5, 10, hasta 50 tablas. Cuando usamos bases de datos grandes, que tienen, por ejemplo, 100 tablas, y se comuniquen con otra base de datos, el motor tiene que ser InnoDB. Entonces, si nosotros lo relacionamos con los tipos de base de datos, una base de datos relacional sería Magizam, y una base de datos orientada a objetos sería InnoDB.
Esa es la única diferencia. Es la forma con que trabaja el motor. Pero en realidad las tablas son iguales, se hacen campos, se hacen estructura de campo lo mismo, prima Nikkei, igual. La diferencia es la cantidad de tablas que pueda tener y la cantidad de base de datos con que se conecta. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Entonces, para nuestro caso va a ser, ¿cierto? Mayizan, va a ser una tabla sencilla. Criterio del usuario, usuario, nombre, apellido, 12, 15, 15, prima Nikkei. Exportan esta base de datos, la exportamos y la montamos en el Linux ahora. ¿Ya? Para tenerla en las dos, el mismo servidor. ¿Cierto? La base de datos completa. Exportar, se guarda en el cliente y del cliente después se importa al Linux. Entonces, ejemplo 1, con la tabla usuarios, la exportan por defecto, pinchan, enviar, generar un archivo descargable, que esto es similar a lo que hicimos en el taller con Nota, y lo guardamos en el cliente. ¿Cierto? Guarda su base de datos. Ya. Ejemplo 1. Lo que viene ahora, ¿cierto? Después de tener su base de datos, ahí usted la respalda, crea una carpeta, se ha ordenado para el taller. Le voy a registrar. Es abrir también vía web el Linux y la base de datos del Linux, phpMyAdmin. Entonces, ¿qué proceso habría que hacer en el Linux? Importar. Claro, pero antes de importar tiene que existir la base de datos. Por lo tanto, se crea la base de datos con el mismo nombre en el Linux. Entonces la creo la base de datos en el Linux, la creo con el mismo nombre, ejemplo 1, la creo y ahora voy a importar. Primero tiene que estar creada, sin tabla, sin nada, pero mismo nombre. De ahí voy a importar, busco el archivo, y continuar. Y ahí deberíamos tener también la misma base de datos llamada ejemplo 1 con la tabla de usuarios que está, ¿cierto?, en el otro servidor. Ahí estaríamos con ambos ejercicios listos, hasta ahí. Esa sería nuestra parte 1. Tenemos la tabla hecha y en ambos servidores la misma base de datos. Paso 2, vamos a crear las carpetas en los servidores con el mismo nombre del proyecto que estamos haciendo. Ejemplo 1. Lo vamos a hacer mediante FileZilla. Nos vamos a conectar por FileZilla a la carpeta web o raíz del servidor Linux y del servidor Windows. Y primero en el servidor Windows crear un directorio llamado ejemplo 1, igual que el proyecto que estamos haciendo, con minúscula. Creamos la carpeta pública. ¿Ya? Después por FileZilla, recuerden que están guardadas las conexiones, se conectan al servidor Linux. Creamos en la carpeta nomás. Sí, ejemplo 1 que se llama. En el Windows Server, ¿cierto? La raíz del servidor. Y en el Linux lo mismo. En el Linux, ¿dónde se hace la carpeta? En el directorio var www html y dentro de html hacen ejemplo 1. Ejemplo 1. Entonces, vamos a revisar las rutas de las carpetas que creamos en los servidores, que tienen que estar vacías. ¿Ya? Para ver si las vemos. ¿Cómo las vemos las rutas? ¿Cierto?
por navegador. En el caso del Windows Server sería 192.168.1.2 / ejemplo 1. Y debería haber un directorio vacío, pero ya creado. Y lo mismo hago en el servidor Linux. La IP del servidor Linux, 192.168.1.3 en este caso, y ejemplo 1 también. Entonces en ambos servidores debería estar viendo los directorios vacíos. ¿Cómo yo sé con qué servidor estoy trabajando? Me dice con qué tecnología de Apache estoy. Aquí dice Apache sobre Windows Server, sobre Windows. Y en cambio en el otro me dice Apache sobre Ubuntu Server. Pero en la misma carpeta que tenemos creada en los dos servidores. ¿Era en HTML se creaba la carpeta? Dentro de HTML en Linux. ¿Sí? Dentro de HTML se crea el directorio. Ejemplo 1, el mismo nombre. Entonces, para el caso de Linux se crea dentro de, la ruta era en el Linux, dentro de var, dentro de www, dentro de HTML, ahí creé ejemplo 1, nombre de directorio. Esto en el Linux. ¿Y en el servidor? Y en el Windows Server, eso en el Linux, y en el Windows Server se crea directamente en la carpeta raíz, conjunto con los otros proyectos que tenemos. Entonces, porque nos tira directamente. Ahí está, ejemplo 1. El resultado debería ser esto. Deberíamos ver, ¿cierto?, las carpetas raíz en ambas máquinas. Var, www, HTML y dentro de HTML, ejemplo 1. Y en el caso de Windows Server lo haces directo en la carpeta que abre. No hay que hacer ruta. Y como resultado deberíamos ver esto. Ahí están por IP, /ejemplo 1, por IP, /ejemplo 1. Y ahí estarían las dos carpetas vacías de nuestros proyectos. Ya las tendríamos listas. La siguiente parte que tenemos que construir para ir preparando nuestro ejemplo es hacer lo siguiente. ¿Ya? Hacer lo siguiente. Vamos a abrir NetBeans. Vamos a generar un nuevo proyecto en NetBeans y que el proyecto tenga el mismo nombre que vamos a trabajar con la base de datos y el mismo nombre de la carpeta y se va a llamar ejemplo 1, ¿ya? Para hacerlo más sencillo. ¿Qué tipo vamos a hacer nosotros? Un proyecto PHP con aplicación de servidor remoto. ¿Ya? Cuando nos pide elegir tipo de proyecto, PHP from application from remote server. ¿Ya? Que tenemos todo en otro servidor, una máquina externa. ¿Sí? Ahí dejo proyecto PHP para aplicación remota. Le damos nombre al proyecto, ejemplo 1. Los proyectos se guardan en esa ruta. Uno igual puede cambiar la ruta de los proyectos locales por si quiere después identificarlo en otro disco. Ya, pero para que sepan, se guarda dentro de los documents de la carpeta NetBeans y ahí se van creando sus propios proyectos. Ya, para que los vamos revisando después. Si usted quiere cambiar la ruta. Tipo de lenguaje, PHP 5.6 para esta aplicación. 5.6. No recomiendo todavía pasarse al lenguaje 7.0 de PHP porque todavía hay desarrollo, entonces hay bugs todavía que puedan darle alguna complejidad. Y el lenguaje 5.2 es muy antiguo, ¿ya? Por lo tanto ha mejorado con el tiempo el PHP y el estándar es 5.6. ¿Ya? De hecho en el listado nos muestran a PHP 6 y existe, porque PHP 6 fue la transición simplemente, no se usa mucho en la programación. ¿Ya? Entonces PHP 5.6, recuerden la ruta de los proyectos, porque íbamos a copiar las carpetas en un rato más. ¿Ya? Dentro de ejemplo 1. ¿Ya? Nos pregunta la ruta, ¿dónde se va a almacenar? Ahora tenemos que, si estamos declarando, tiene que ser o en el servidor Linux o la conexión en el servidor Windows. Deberían aparecer las conexiones hechas, ¿cierto? Que hicimos en la clase anterior, ya están listas. Entonces, ¿dónde quiero guardar? Depende de lo que tenga usted, Windows o Linux. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir guardar el proyecto en el Windows. Para este proyecto nuevo, yo identifiqué la semana anterior como server Windows y le doy la ruta. ¿La ruta qué es? La dirección IP. Y por lo tanto, arriba se agrega el IP y abajo, ¿qué tiene que existir? Tiene que existir esa carpeta ya creada en el servidor. Por eso lo hicimos antes, ¿cierto?
Entonces, selecciono mi tipo de servidor, por ejemplo, servidor Windows, y me pregunta que ya tiene que estar. ¿Sí? Y en el caso que hubiese elegido servidor Linux, me dice que la carpeta tiene que estar ¿dónde? Ahí está la ruta. Tiene que existir. De hecho, si no creamos la carpeta antes, nos va a decir una advertencia. Cree la carpeta y no puedo avanzar para crear el proyecto si no está creada en el servidor. Ya, usted elija con qué va a trabajar, con Windows o Linux. Aquí no importa, porque igual hay que hacerlo 2 veces el proyecto. ¿Ya? La IP, entonces, del servidor en el que se va a conectar, ¿ya? IP, tipo de conexión remota que ya le hicimos anteriormente, están almacenadas, y el directorio a subir. Siguiente. ¿Ya? Empezamos a crear, ¿cierto? Nosotros el proyecto y me dice algo. Ese mensaje que aparece es porque nos dice que no encuentra código disponible en el servidor. No hay código disponible en el servidor porque todavía no tenemos un proyecto hecho, ¿cierto? No hay nada hecho. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es el código que ya tenemos, ese código PHP, lo vamos a copiar dentro del proyecto local nuestro. Los 3 archivos que teníamos. Esos 3 archivos tenemos que ver dónde se guardó en nuestro proyecto. Hay que buscar la ruta, que sería esa. Document, NetBeans Project, ejemplo 1. Y dentro de ese proyecto, usted copia los archivos que tenemos nosotros de ejemplo. Entonces lo tiene que buscar. ¿Ya? Todavía no aparece el proyecto creado, ¿cierto? Pero sabe que ahí va a tener que copiarlo. ¿Ya? Es para que los tenga ya a mano. Ya. Entonces lo que hace ahora, ¿se acuerdan que decía slash ejemplo 1? Va a sacar la ruta porque lo que vamos a hacer nosotros es que desde nuestro cliente mandar la carpeta lista. De hecho, cada cosa que programemos se va a lanzar al servidor. No es que tengamos que hacer en el servidor. De hecho, tú no te vas a preocupar después de arrastrar archivos. Por eso los vamos a copiar ahí. Lo único que hice ahora, saqué la ruta. ¿Cierto? Saqué el slash. Para que nosotros la creemos local. ¿Ya? Saca el slash. En cualquiera de los proyectos. Tenga a mano los archivos. Eso a mano. Tenga los copiados, ¿cierto? Ahí. Para llegar y agregarlo en el proyecto. Que nos va a pedir en un momento más. Siguiente. Y ahora sí pasa la configuración. Y me pregunta en cuál de ellas va a trabajar el proyecto. ¿En cuál sería? ¿Cuál dejo marcada? El ejemplo 1. Ahora sí. Entonces usted deja marcada dónde quiere descargar y subir los proyectos. ¿Ya? Entonces, ejemplo 1 y terminamos. Ahí sí, ahí pasó. Ahí estaríamos aquí. Los archivos. Si se fijan, ahora en el NetBeans se creó en forma local la carpeta ejemplo 1. Ahora sí. Entonces lo que hace adentro, ahora los pega. Los pega. Por eso los teníamos pegados en la, ¿cierto? Los teníamos pegados, los teníamos copiados. Pero fíjense lo que estamos haciendo. Lo estamos pegando en nuestra carpeta local. ¿Y qué pasa en forma interna? ¿A dónde lo está mandando? Al servidor. Todo lo que nosotros hagamos en la carpeta ejemplo 1 del cliente local se replica en el server. Porque incluso aparece la conexión y dice que se van subiendo los archivos. Es más, si ahora mira, en ningún momento nosotros subimos los archivos al servidor, ¿cómo yo compruebo que se subieron? Mira, actualizo la página y ya están, aparecen en el server. Porque si las copiamos en la carpeta local de los proyectos de NetBeans, se suben automáticamente al servidor remoto. Y las vamos a editar de ahí. Entonces, si editamos aquí estos archivos, se están editando también en forma remota. ¿Funcionó, cierto? Lo subió. ¿Lo habían hecho sí o no? ¿No? Es mucho mejor trabajarlo así. ¿Ya? Y abajo tenemos la consola que nos muestra
a cada servidor estamos conectados y cómo se van sincronizando los archivos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que si despliegan la pestaña de ejemplo 1, abren la carpeta ejemplo 1 y están los 3 archivos que nosotros teníamos hace un momento. Y esos 3 archivos los abrimos. Los abrimos con NetBeans. Los 3 archivos. Los 3 archivos los abrimos con NetBeans. ¿Ya? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos trabajando ¿en qué proyecto? ¿En el proyecto local o en el proyecto remoto? Ahí, Iván. Estos archivos que abrimos, ¿son de proyecto local o remoto? Remoto. Lo estamos trabajando en el servidor. Y lo que hace es una copia de seguridad en el cliente. En caso que tú se borraste los archivos del servidor o te equivocaste, tienes la copia de respaldo en el equipo cliente. Que suele pasar, ¿cierto? De repente sobreescriben un archivo, hicieron una modificación y quieren volver al anterior y no está. En el cliente está la copia y en el servidor estamos trabajando en vivo los archivos editándolos. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, lo abrimos desde acá y los vamos a editar en el NetBeans. Lo que tenemos que hacer acá, ¿cierto? Son 3 archivos. Uno es un formulario que va a tener las cajas de texto que van a hacer referencia a lo que vamos a ingresar en pantalla. Son unos editores, unas cajas de texto tipo TextField, root en el archivo inserta, root nombre apellido, ¿cierto? Le den aquí, le demos el tamaño a la caja igual que el tamaño que va a tener la tabla, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le doy root 14, voy a pasar más de 14 caracteres y en la tabla se van a guardar 12. Van a sobrar caracteres y se va a contar la cifra. ¿Ya? Entonces, el maxlen me permite limitar cómo funciona aquí en la caja de texto. Largo máximo 12, tamaño 12. Para el nombre era 15, largo máximo 15. Tipo texto. Y los nombres de las cajas, que se van a mostrar en pantalla, la idea es que tengan el mismo nombre del elemento que van a guardar. Root, nombre, apellido. ¿Ya? Este archivo tiene que cargar a otro, porque este solamente recibe los datos, pero el que va a enviar los datos a otro archivo, que se va a llamar proceso inserta PHP. Este lo recibe, el otro los compila y los manda al servidor. Pero terminemos de revisar este. ¿Ya? ¿Sí? La función que vamos a ocupar nosotros, hay 3 tipos de funciones con los botones en la programación web. Uno se llaman reset, otros se llaman submit, ¿cierto? Y los otros son null. Si yo tengo un botón tipo submit, ¿qué es lo que hace? Enviar a otro archivo. En este caso, el archivo llamado inserta va a llevar todos los valores capturados a proceso inserta. Y proceso inserta lo va a mandar al servidor a la tabla de base de datos. Si quisiéramos hacer un botón para borrar, en vez de submit lo cambiaríamos a reset. Entonces podríamos hacer un botón reset. Y si queremos que un botón esté en pantalla dibujado y no haga nada, null. La función null. Solamente uno lo presiona pero no ejecuta ninguna acción, ni borra ni graba. ¿Ya? Más abajo, ¿qué viene? Vamos a traer otro archivo en el mismo documento, que se va a llamar connect.php. Y el connect es el que trae los datos de la conexión de la base de datos. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer nosotros acá, select asterisco from usuarios, para rescatar toda la tabla de usuarios, siempre y cuando usted le llame usuario. ¿Cómo le puso usted? Como mayúscula. ¿Qué tiene que cambiar ahí? Arreglar el tiro. No, ya. ¿Cierto? Va editando. ¿Ya? Y más abajo es como vamos a representar los datos o a mostrar. Que lo que tenemos que mostrar en pantalla, luego de grabarlo, tenemos que rescatar usu-root, usu-nombre, usu-apellido. Los 3 campos. ¿Ya? Si te fijas, aquí nosotros este archivo es PHP, pero ¿con qué va mezclado? Va maqueteado con HTML, ¿cierto? Porque PHP no muestra directamente en pantalla, hay que poner otro lenguaje para reflejar el marco, la maquetación. ¿Ya? No trabaja solo. Solamente PHP se encarga de conectar hacia un motor de base de datos. Ya, teníamos listo este archivo. Segundo archivo, proceso inserta, es el que va a ejecutar la acción de SQL en la tabla o base de datos. Y aquí me dice, el proceso inserta va a llamar a quién, a connect.php, ¿y qué cosa va a mandar?
va a insertar en la tabla usuario los campos, en la campo uso root, uso nombre y apellido, ¿cierto? En esos 3 campos de la tabla, 3 valores. ¿De dónde saca esos valores? ¿Dónde van a ser cargados? Ese root, nombre y apellido, ¿de dónde vienen? De aquí, po, de estas cajas. Por eso esa caja se llama root, nombre, apellido. Los valores que yo llevo de este formulario en pantalla son los que voy a cargar en la inserción SQL, un inserinto. ¿Ya? Proceso inserta. ¿Ya? Luego que grabo, dice que debe volver al mismo documento. Grabo en forma correcta y vuelvo a insertar PHP. O sea, que listo el formulario para hacer otro registro. Y el último que nos falta revisar, que yo preparé, es el connect. Yo le puse los valores en blanco ahí y ahora los cuales tienen que rellenar según su servidor que están conectados. ¿Ya? Esta es la función connect de PHP. Es una función que va a conectar a un motor de base de datos. En esta función link, usted cambia el motor con que quiere conectarse. Si este fuera Oracle, sería Oracle-Connect. Postgres-Connect. En este caso, MySQL-Connect. La IP del servidor, el usuario de conexión al MySQL y la contraseña del usuario MySQL. Entonces ahora las modifica. Las según las de ustedes con que están conectados. Que son las mismas con que entran, ¿cierto? Por PHPMyAdmin. Los mismos datos. La IP, usuario y contraseña. Entre comillas doble van los datos. IP, usuario, contraseña. Ya. Si la conexión no funciona, ya les puse un mensaje, no se puede conectar a la base de datos. Si uno de los 3 no está correcto, ni la IP, ni el usuario, ni la contraseña. ¿Ya? Y si la base de datos no existe, que se llama ejemplo 1, también que mande un error. ¿Ya? De hecho, si nosotros no ponemos mensaje en pantalla, no sabemos si está bueno o mala la conexión. No nos dice nada. Por eso hay que crear un mensaje. Tengo 2 tipos de mensajes. Uno, para saber si los 3 parámetros están correctos. Y el segundo es para saber si la base de datos existe en el servidor. Usted también personaliza los mensajes si quiere. Los ecos son solamente los mensajes que use. El que usa un Basinga, ¿cierto? Y para los que usan en español, vacilón, ¿cierto? En España no me gustan las traducciones de la serie. Los que ven Big Bang Theory van a entender la serie, ¿cierto? Ahí van a entender qué significa Basinga. Entonces tengo 2 mensajes. Uno para las conexiones, los parámetros de conexión, y otro para saber si existe la base de datos. Guardo. ¿Cierto? Guardo ahora. Ya. Basinga. Ya, espera. Big Bang Theory, para los que no han visto la serie. Y la traducción en español dice vacilón. Vacilón. Que Fox, no, Warner Channel cambió la traducción ahora y las series no son traducidas, sino que las dan. No son con subtítulos, son en español, pero español coño. Ah, ya. Basinga lo cambian por vacilón. Por los que han visto a Sheldon Cooper. Ya, deberíamos revisar esto que compilara. ¿Cierto? Ya. No, guardarlo, si tú guardas, ya se guarda en el server. Mira, guarda el proyecto, ¿cierto? Abre el navegador, actualiza. Porque está en ese Windows, ¿cierto? Pinche inserta. Graba un registro. Luego uno no tiene que subir los archivos porque se actualiza el solo, ¿cierto? Graba un registro. Listo. Ay, buena. Está listo, no se olvidó. Estaba más fácil hacerlo así que con el juego. Mira, abre la base de datos, pincha la tabla. La que hicimos en Oye, pero aquí como que te muestra
archivo. Nosotros vemos el tiro del servidor compilado. Significa que en ningún momento tomamos los archivos, los subimos por FTP, el link que lo que hizo sincroniza los archivos en el servidor. Nosotros estamos trabajando la copia en el server, estamos trabajando en vivo los archivos. La copia de respaldo está en el cliente, en la carpeta ejemplo 1, nuestro proyecto local, pero todo es proyecto remoto. Fíjense cuando ustedes guardan su proyecto, fíjense en el proyecto lo siguiente, abajo le va saliendo una consola. Esa consola va diciéndome si voy moviendo los archivos, configurando, cambiando o editando. Es la consola del servidor. Entonces el resultado lo vemos por inmediato. ¿Comprueben? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Lo tengo que compilar, ¿recuerdan? ¿Recuerdan proyecto? ¿Se acuerdan? Abran el navegador y abran la página. ¿Funcionó? ¿Estoy? Julio Valencia, Gabriel González. Julio Valencia y Gabriel González. Sencillo y rápido, ¿cierto? Ahí no era ese. Practiquemos primero con esto, ¿cierto? Pero el sistema, usted teniendo esta parte, tú ya vas a saber hacer los mantenedores correctos, ¿cierto? ¿Qué va a cambiar el otro? Va a cambiar los campos ya y a qué tabla tiene que hacer la referencia. ¿Cierto? Primero practiquemos con este ejemplo. A un proyecto nuevo ocupa el código de ejemplo para ir editando. Tenlo como referencia. Claro, o sea, cada mantenedor tiene su carpeta con su código. ¿Cierto? Cada uno. ¿Qué es lo que haces después tú? Es copiar, pegar y cambiar los valores que se envían, porque cada tabla tiene valores distintos. Vamos a hacer el eliminar y todo. Sí, pues tenemos que hacer la otra función. Ya, la idea es que con este ya tenemos listo una parte. Si tú haces un mantenedor, el resto es copiarlo, pues cambiar los valores de las tablas, nada más. Y después agregar el diseño y la validación del formulario inicial. ¿Ya? ¿Sí? Mira, de hecho, este problema tengo acá, po. ¿Qué pasa si presiono grabar y no tengo ningún registro? ¿Cierto? Ahí tengo un problema. Eso hay que validar todo eso. De hecho, este ejemplo está en blanco. Lo tenemos, ¿cierto? Programación en Bluetooth. No tiene ninguna validación. ¿Y qué pasa? Lo único que validamos es el largo de las cajas. 12, 15, 15. Pero por ejemplo, no. Ahí le aplica HTML5 o JavaScript. ¿Ahí? Claro, ahí como ahora el formulario le aplica. Pero por ejemplo, no se puede colocar en las cajas de texto que sean requeridas. Sí, pues, también con HTML5. Pero aquí recuerda que no estamos con HTML, PHP y HTML básico, no. Ahí tenés que poner un required, ¿cierto? Required, maxlen, ¿cierto? Los text para los comentarios arriba para que aparezca el mouse sobre. Se utiliza el mouse sobre la caja, todo eso lo aplicas con HTML5. ¿Ya? Después le aplica diseño, framework, maquetación, hojas de estilo y lo hacen en el formulario. Así que nosotros siempre aplicamos primero en blanco para hacer secuencial. El insertar, el borrar, la función en blanco. Y es rápida la programación. Ahí sí. Ahí sí. Ahí no la ciudad. ¿Por qué? No sé. A ver. Oye, ya, Y ahí es como la. Aquí dice una IP externa. ¿Ah? Dice una IP externa. ahí está el required, lo que me decías tú, Iván. Por ejemplo, el botón grabar, required, estado que se agrega, true. Hay dos estados, puede ser true, puede ser false, ¿cierto? Required true, y en el caso de las cajas, tú puedes declarar, por ejemplo, un alt. Y el alt es un mensaje.
Entonces cuando la persona pasa el mouse sobre la caja, te dice, tú le dices, escriba solamente texto, digite un nombre, es un mensaje de ayuda, el alto. Con el link. A ver, veamos si no funciona. Voy guardando el proyecto. Fíjate abajo en el compilador, la consola, cada vez que modificamos el archivo, abajo, ¿qué va pasando? Mira, dice, se genera un evento, por lo tanto se está guardando en el server. Guardo el proyecto. Y vamos revisando por acá. ¿Tenemos una perspectiva, nombre y apellido? Sí, le estaba poniendo unos mensajes en pantalla. Pero sí está el requiere. Require, ¿cierto? Los AL son para dejar mensajes también. De hecho, cuando uno va declarando al lado de la etiqueta, me van saliendo las funciones que tú podrías agregar. Los on-click, todos esos eventos de JavaScript son para que no se ejecute un evento en un botón. On-click, ¿cierto? Para que se active una función. ¿Ya? Con clic es para el botón, ¿no? Con clic es para el que botón. haga una referencia a algún link. Por ejemplo, claro, cuando llamo un link, o clic para que llame una función que está guardada en otro archivo JS, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de las cajas de texto se ocupan los read only, que es para hacer que sean solo lectura y evitar escribir, por ejemplo. Sí. ¿Ya? La del servidor. Porque ahí, claro, Tiene que ser, lo que pasa es que el navegador está muy desactualizado. Tiene que ser un navegador más moderno. ¿Profe? ¿Sí? La base de datos le puso Notebook, igual lo genera el audio, porque Es que lo que pasa es que estaba mandando los campos. como basura. Claro, lo estaba mandando igual. Hay que validar la caja de entrada. Desde este formulario debería pasar validado para no pasar en blanco. ¿Cierto? De ahí tú tendrías que preocuparte de hacer esa parte después cuando estés programando. O si no va a pasar. Cárgate el Firefox. No. No se demora mucho. Miren, ven ahí, toman en pantalla. ¿Cómo se va cargando el proyecto? Una vez que ustedes van haciendo modificaciones, construir proyectos, ¿cierto? Y lo va mandando al server. Por ejemplo, hice un cambio, lo copió al servidor y voy a ejecutar cómo se vería en pantalla. Entonces puse un texto nomás. Un H1 simplemente un mensaje. ¿Ya? Pero como esto no es HTML5, ¿cierto? No valida, no me dice nada. Está pasando cualquier cosa. Lo único que estoy validando es el largo de las cajas. Pero sí funciona. Y si le pone por ejemplo, 13 caracteres al root. No, hasta ahí llega porque ese fue el largo que di. Ah, Para eso fue lo que aplicamos el maxlen. El maxlen te limita la cantidad de caracteres a enviar. Pero, por ejemplo, para hacerlo más pro, debería validar que separara punto y guión, ¿cierto? Que no dejara pasar cualquier cosa. Yo estoy presionando letras y llega y pasa. Debería pasar los números del 0 al 9, los puntos, los guiones y la K, nada más. Ahí tendría que buscar validación de root en JavaScript, pegarla en el código, ¿cierto? Y que me validara esa caja. Para hacerlo como ejemplo. Pero recuerden que esto netamente para ir probando cómo no funcionaría. ¿Ya? La idea de esto es que ya practiquemos, subámoslo al otro server el código y lo tengamos las dos máquinas ya corriendo.
llevamos? Memo. Memo. Mira, que che, va a ser todo. Algo dijo. ¿Qué está haciendo? Ay, me dice. Mira, ya, no es que va a dar qué bueno. Por la Vega. Ah, vos también. ¿Estáis pagados por eso? ¿Cuánto les pagan? Ya voy, compañero. Ya vos bailan. Ahora. Ya vos. Ya vos, mío, ya vos, buena. Mueve la cabeza, no mueve el botón. No se me sobra que es. No me puedo mover el cuerpo. No me puedo mover. Ya. Puedo tener el proyecto también en el servidor Linux, pero ¿qué es lo único que debería cambiar en el servidor Linux? En la conexión cambiar la dirección IP, ¿cierto? En el archivo Connex. Porque va a apuntar a la otra máquina. Esto es lo único que varía porque los usuarios son iguales. Es importante que registre los nombres del usuario y sepan a cuál servidor hacen referencia. Si quiero conectarme a la otra máquina. ¿Sí? Mantener el mismo orden, mismo usuario, misma contraseña, mismo nombre de base de datos. Lo único que cambiaría sería aquí. En el caso mío, a la punto 3. Si le cambio el IP a punto 3, puedo subir el código al otro servidor. Lo podría replicar. Héctor, baila. Ya. Entonces, en el caso que lo subiese en la otra máquina, estaría trabajando de las dos formas. El mismo código en los dos servidores. Lo único que cambia es la dirección IP. ¿Ya? Estoy bailando y como perra. Héctor moviendo la guata, tipo, como hora.